La música es el corazón de la vida, por ella habla el amor, sin ella no hay bien posible y con ella todo es hermoso. Franz Liszt. Muy buenos días para todos, bienvenidos a nuestro podcast. Me acompaña mi compañero Juan David Cifuentes. Buenos días, tardes o noches para nuestros oyentes. En el día de hoy hablaremos sobre la música religiosa de Franz Liszt. Pero antes de empezar, conozcamos un poco sobre él. Nació el 22 de octubre de 1811 en Reading. Inició sus estudios de piano con 5 años bajo la tutela de su padre. En Viena recibió clases del pianista austriaco Carl Czerny y del compositor italiano Antonio Salieri. En 1823 se trasladó a París junto a sus progenitores. Tomó lecciones de composición con Ferdinando Paer y Antonio Reicha. Era un compositor, pianista y director de orquesta húngaro, figura reconocida e influyente de la música romántica, compositor prolífico, autor de más de 700 obras, considerado el pianista técnicamente más avanzado de su época y uno de los más grandes de todos los tiempos. Fue uno de los primeros más grandes concertistas de piano en realizar giras internacionales, y su música se caracteriza por su intensidad emocional, técnica virtuosa y armonías innovadoras. Y algunas de sus contribuciones más notables fueron la invención del poema sinfónico, desarrollando el concepto de transformación temática como parte de sus experimentos en la forma musical, y hacer desviaciones radicales en la armonía. En la vida compositiva de Liszt distinguimos 3 periodos bien diferenciados. En la primera época, hallamos obras en las que el sentimiento religioso se enfoca con una cierta vaguedad muy propia del espíritu del romanticismo. Y podemos encontrar obras como De Profundis, La Maldición, Años de Peregrinaje, Ave María, Pater Noster. En el segundo periodo podemos encontrar la época de Weimann, que es mucho más sosegada y supone al principio de una adhesión cada vez mayor del compositor a la doctrina oficial de la Iglesia. Y en este último periodo se encontrará la última época, en la cual abundan las piezas más pesadas para la liturgia, concebidas para ser ejecutadas por músicos no especialmente dotados. Estas son de pequeño formato y relativamente sencillas de tocar o cantar. Juan, ¿nos puedes contar algo sobre la abundancia de las obras de Liszt? Sí, claro, en la profusión de todas estas obras litúrgicas responden a las sugerencias de Pío IX, el papa de esa época, que había hecho componer nuevos materiales para salvar la música de la iglesia. Muchos se sorprenden al encontrar obras de la temática religiosa, como El nombre de la maldición, la Sinfonía de Fausto, entre otras. Pero las han incluido porque presentan aspectos de Liszt, como el tratamiento de la figura del diablo y la expresión de los conceptos de resurrección. En los recursos característicos, el material que emplea Liszt en sus obras no es en muchos casos original, ya que él da un tratamiento a las obras desde un punto de vista que podríamos denominar arquitectónico, porque son transformadas de manera en que sus sucesivas apariciones pueden ser reconocidas o, por el contrario, parezcan construir un material completamente nuevo, haciendo malabarismo con las estructuras, los microdesarrollos, transiciones o incluso los tamaños de los elementos temáticos. Un claro ejemplo en la música religiosa es la aparición del Pange-Lingua hacia la mitad del primero de los 2 episodios sobre el Fausto de Lenau, que despierta automáticamente en el oyente una asociación con los oficios de Semana Santa. En el caso del Pange-Lingua, alguien que no haya sido educado en un entorno católico no establecerá relación alguna entre el pasaje de la obra y una procesión.
En su música religiosa, Liszt emplea con frecuencia recursos extraídos de música de otras óperas. Entre ellos cabe citar los siguientes: el himno, la homofonía según modelo de Palestrina, corales armonizados, canto llano, imitaciones y texturas fugadas, modalidad, homofonía y unísono. En la simbología a lo largo de su vida compositiva, Liszt empleaba numerosos símbolos que aparecen una y otra vez en todas sus obras. Algunos de ellos son los símbolos musicales, las tonalidades, el acorde de séptima disminuida, el acorde de quinta aumentada, ¿sí? La pentatónica y los tritonos. Y algunos elementos extramusicales que eran las campanas, la naturaleza, el eterno femenino, el cual se asociaba a las tres figuras, la Virgen María, su propia madre y su compañía sentimental. En conclusión, podemos decir que la música litúrgica de Liszt aún no ocupa en la Iglesia el puesto que merece. Por tanto, ¿por qué no rescatar del olvido las obras litúrgicas para enriquecer nuestras misas u otras celebraciones? ¿Acaso no era el ideal que Liszt persiguió durante toda su vida?